La exposición de Bayona a Cádiz, que organiza la Biblioteca de la Facultad de Derecho, como pretexto de los 200 años de la convocatoria y reunión de las Cortes de Cádiz, tiene un propósito muy definido y tiene un fundamento igualmente definido. El primero es facilitar fundamentalmente a los alumnos de la facultad el acceso a los documentos más destacados de la época, y en segundo lugar demostrar el objetivo fundamental de que el constitucionalismo español se incardina dentro del constitucionalismo occidental en la medida que responde a los principios de la cultura jurídica occidental. Lo que nosotros hemos considerado oportuno en este momento es sobre todo fijar e identificar la época con los preliminares y el desarrollo de los primeros momentos de ese constitucionalismo, teniendo en cuenta los protagonistas y los textos más destacados. Por consiguiente, nos remontamos a 1808, la situación de la corte española, las renuncias al trono, las cesiones a Napoleón y también la convocatoria de la Junta de Bayona y la introducción de la dinastía Bonaparte en España, cuyo hecho más memorable, como es conocido, es la Constitución de Bayona. Puesto que nosotros consideramos de primera importancia que el alumno tenga acceso a los documentos más destacados, hemos procurado aportar y facilitarle el conocimiento directo de textos, los más destacados, de los originales a través de fotocopias que fundamentalmente proceden, en este caso, del archivo de las Cortes, de otros archivos de los ministerios y también de los archivos franceses, en este caso facilitados por el profesor Ignacio Fernández Sarasola del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Nuestro propósito fundamental es precisamente que el alumno contemple toda la evolución del constitucionalismo español dentro del marco del constitucionalismo occidental, puesto también el constitucionalismo hoy por hoy mundial, pero teniendo en cuenta también las características que el constitucionalismo reviste en cada una de los estados o en cada una de las formaciones políticas, como es el caso desde que se producen las primeras revoluciones burguesas, fundamentalmente desde la Revolución Norteamericana de Estados Unidos, la Revolución Francesa y posteriormente la propia Revolución Española. Hemos destacado, en primer lugar, las renuncias al trono por parte de la familia reinante, la familia Borbón, tanto Carlos IV como el heredero, Fernando VII en Napoleón I, y destacar en este caso además las vinculaciones que tienen con la antigua Constitución, puesto que infringen abiertamente las antiguas leyes fundamentales de la monarquía. En segundo lugar, hemos tratado también de señalar con una importancia destacada la relevancia que adquiere la propia Constitución de Bayona y todo su proceso de gestación en esta ciudad, ¿no?, a través de los documentos que dieron lugar a la misma, desde los anteproyectos napoleónicos hasta la aprobación definitiva en julio de 1808. Y paralelamente destacar la propia evolución más internamente o intrínsecamente hispánica a través de los documentos que aportan en este caso tanto la propia creación de la Junta Central, la Junta Suprema Gubernativa Central, la primera regencia, a través de la cual se convoca las Cortes de Cádiz, que finalmente se reunieron
en la fecha que da origen a esta exposición. A través de ahí y a través exclusivamente de los documentos, así como de la aportación bibliográfica destacada, que no está toda incluida, pero sí creemos que los hitos más representativos, desde las aportaciones de Cabarrús, de Capmany, de Jovellanos o del propio Quintana, así como de las fuentes periódicos en este caso, fundamentalmente adictos a la regencia o a las Cortes, viendo la difusión que tenían estos primeros decretos, para destacar finalmente cómo la Constitución de Cádiz tiene que aparentemente se realiza de una forma tardía, a 2 años de celebración y de la primera reunión de Cortes, ha tenido un proceso de preparación donde, a través de los decretos que se aprueban desde el mismo momento de su instauración, se están recogiendo absolutamente, literalmente y fidedignamente los requisitos originales que, según la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, debía reunir una Constitución, como son, en este caso, la garantía de derechos y la separación de poderes. Finalmente, nosotros, la propia facultad, ha querido destacar, ante todo, como punto de llegada, la propia Constitución de 1812 a través de su propio proyecto de elaboración, que, como es sabido, fue redactada en 3 fragmentos, cada uno de los cuales fue publicado de una forma autónoma, con el fin de que los diputados pudieran tener un conocimiento directo y fácil de las diferentes partes del proyecto. Nos pareció muy ilustrativo añadir además proyectos que procedían de las colonias, proyectos, por ejemplo, como el de Pérez Muñoz de Veracruz, y proyectos también que fueron todos ellos tomados en consideración por la propia Comisión de Redacción de la Constitución, entre otros el del conocido economista y estadista Flórez Estrada. Pero sobre todo lo que queremos destacar aquí es que como aquel medio en el que unas pocas personas conocían perfectamente toda la evolución del constitucionalismo norteamericano, la evolución del constitucionalismo francés y también la evolución del constitucionalismo inglés, a través sobre todo de la intervención directa de Lord Holland, al que aquí hacemos una referencia muy específica a través de la obra precisamente a este destacado miembro de la familia Whig, de uno de los 2 partidos más importantes de Gran Bretaña en esa época, para destacar la preparación muy elaborada que tenían por lo menos una parte muy destacada de los representantes que elaboraron finalmente la Constitución de 1812 y que puede explicar la propia calidad del texto, la gran proyección que tendría posteriormente. Se sabe que fue traducida al ruso con el ánimo de darla como Constitución, la propia influencia que tiene en los medios académicos más importantes de Europa en ese momento, como es Alemania, como es Italia, y el significado que tuvo no solo en la propia historia iberoamericana, sino también dentro de la propia historia europea. En cualquier caso, nosotros lo que hemos expuesto a disposición de los alumnos, siguiendo lo que esta facultad considera que es uno de los elementos fundamentales en la propia formación del alumno, que es el acceso directo a los textos, la consulta de los textos, y que el alumno pueda extraer una opinión crítica a través de los instrumentos básicos en los que se basa precisamente la enseñanza de un jurista, que es a lo que aspira la Facultad de Derecho, y a través de ella su biblioteca como un apoyo absolutamente irrenunciable de la docencia universitaria.